Hoy, como todos los domingos, tenemos anales de propaganda fide y tenemos varios terrenos. Seguimos con el año 1891 y un gran mártir, el venerable Teófano Benard, ahora creo que ahora ya es santo, está canonizado, y él, antes de morir mártir, antes de su glorioso martirio, le escribió una carta a su hermano, que también era clérigo, antes de su martirio, unos días antes. Él escribe: amado mío, cuando recibirás esta misiva, tu hermano habrá sido decapitado, habrá vertido su sangre por la más noble de las causas, por Dios, habrá muerto mártir. Este fue el sueño de mi tierna infancia. Cuando chiquito, a los 9 años, iba a apacentar mi cabra por las laderas de Bel Air, devoraba con la vista el folleto de la relación de la vida y muerte del venerable Carlos Cornet, que ahora es santo, San Carlos Cornet. Y me decía a mí mismo: también quiero ir al Tonquín, quiero ser mártir. Fíjense, 9 años tenía y quería ser mártir como San Carlos Cornet. Y Dios le dio la gracia también a él de ser mártir en Extremo Oriente como San Carlos Cornet. Y 10 días después, el 2 de febrero de 1861, su noble cabeza cayó bajo el hacha del verdugo. Y un año después del martirio, el glorioso cardenal Pi, célebre, el padre Sáenz tiene un libro sobre él, un cardenal célebre por su lucha contrarrevolucionaria, por su apostolado contrarrevolucionario, él hizo una prédica en homenaje de San Teófano Benard. Y el cardenal elogia las laderas de Bel Air, porque por ahí caminó el mártir cuando era niño. Y dice: este lugar santificado por la morada frecuente del querido mártir, cuando el Espíritu Santo hablaba a su corazón de niño, no podía seguir sin que un monumento le sirviera a la posteridad de recuerdo. Entonces el niño, San Teófano Benard, concibió sus deseos de martirio en ese lugar, después murió mártir y después se levantó un monumento, una cruz monumental en ese lugar. Y el mártir, antes de morir, escribió: un ligero sablazo separará mi cabeza. Y el cardenal Pi concluye la prédica diciendo: ojalá que la sangre de los mártires con los cuales nos enorgullecemos pueda ser para nuestro país cementera de cristianos. Y así es, cuando los misioneros mueren mártires en tierras paganas, después su sangre es semilla de nuevos cristianos, tanto en las tierras paganas como también en los lugares de origen de los misioneros. Siguen acá los anales y pasan de la China, donde murió mártir San Teófano Benard, pasan a Copenhague. Llama la atención. ¿Por qué Copenhague? Claro, como Copenhague había sido ganado por la herejía protestante, entonces era considerado tierra de misión en esa época gloriosa de las misiones. Y después cuenta noticias de la India, de esa época, y habla de la catedral de Agra, la catedral más hermosa, más bella de toda la India en esa época, y probablemente en la actualidad. Y dice que la catedral de Agra en la India tiene una torre que rivaliza en altura con la célebre mezquita de Taj Mahal. El Taj Mahal es famoso, es un monumento musulmán. Es una tumba
varias tumbas a la esposa y a las concubinas de un importante musulmán del pasado. Yo por eso ahí nunca fui, nunca. Y llegaba a la India, estaba al lado del Taj Mahal y nunca fui ni iré. ¿Para qué? Un monumento a la poligamia. Bueno, de facto es eso. Y los anales siguen hablando y cuentan sobre Tonkin y en el Extremo Oriente. Era una situación caótica que había en esa época en Tonkin, en 1891. Pero, a pesar del caos que había, todo el país estaba turbado, pero el número de los católicos aumentaba todos los días, todos los días. Y acá el cronista dice algo muy interesante, que tiene mucha utilidad para nuestras misiones. Y habla de los católicos, de los paganos que se convertían al catolicismo en Tonkin en esa época. Y dice, ciertamente no son perfectos. Entre ellos se encontrarán ladrones, como en el resto del país. Hasta algunos irán a juntarse con los piratas. Pero ninguna partida se formará en sus parroquias, en donde no hallarán jamás asilo los piratas. Fíjense, habían paganos que se hacían católicos, pero eran ladrones, y seguían siendo ladrones después de hacerse católicos, y algunos se hacían incluso piratas. Y en las misiones pasa eso. Hay gente que se convierte al catolicismo, pero sigue siendo viciosa. No son conversiones totales, pero al menos empiezan a creer en Cristo, al menos profesan la fe católica, y quizás paganos hechos piratas y el día que se están muriendo de un tiro se arrepienten o se confiesan y se van al cielo. Después habla del Sichuan, un lugar de China, y está la foto, más bien el grabado del obispo de Sichuan, con una barba gigantesca, con un rostro grave, venerable. Eran obispos heroicos. Y ahí ese obispo escribe un texto sobre el vicariato apostólico del Sichuan meridional y le agradece a los bienhechores. Le dice a los bienhechores, esto es a los que ponían dinero: no puedo terminar nuestro año pastoral sin daros las gracias. Después de Dios, vosotros sois los verdaderos sostenedores de todas nuestras obras en medio del paganismo. Y es así, los benefactores son los que son grandes sostenedores de las misiones. Y también los que rezan, que también son benefactores espirituales. Están los benefactores espirituales y los materiales, y los que hacen ambos, limosna espiritual y material. Y ahí pasaba una situación muy especial en Sichuan en esa época. Más de 100 ataúdes salían de la población del Togentou todos los días. Y ese lugar, el Togentou, era la capital del Sichuan. Habían por todas partes centenares de personas hambrientas. Estaban tan desesperados que ni siquiera respetaban los misioneros. Prendieron fuego el orfanato de los misioneros. Y todo lo que poseían los misioneros fue pasto de las llamas. Los misioneros tienen que prepararse, como siempre decimos, para todo. Incluso para que le prendan fuego las instalaciones. Y dice, no pudieron salvarse ni las ropas de los huérfanos, ni las provisiones de boca. Y uno diría, bueno, en medio de tanto desastre, los misioneros se hicieron las valijas y se fueron. Imagínense, les prendieron fuego todo. No, por supuesto que no se fueron, se quedaron
e hicieron muchísimo bien. Dice acá el cronista, bueno, el monseñor, el obispo, en medio de tantos desastres causados por la peste y por el hambre, hemos podido, no obstante, trabajar para la gloria de Dios. Los pobres hambrientos nos tendían la mano. ¿Cómo los pobres hambrientos los ayudaban? Sí, los ayudaban echando las criaturitas por docenas. Venían los hambrientos y le dejaban los niños a los misioneros. Y así les proporcionaban a los misioneros el medio de hacer muy buenas obras. Y dice, los gastos son enormes. Es así, los gastos en las misiones son enormes, también hoy en día. Dice, hasta superan la medida de nuestras fuerzas, pero los resultados son verdaderamente incomparables. Es así, en las misiones suele pasar eso, que los gastos son enormes, que superan la medida de las fuerzas, y los resultados suelen ser incomparables. Y después habla de Japón, y dice que en ese año, en 1891, los vicariatos apostólicos de Tokio, Nagasaki, Osaka y Hakodate se convirtieron en diócesis. Fíjense, ¿no? Después de Nagasaki, poco después, los masones la bombardearon con la bomba nuclear, ni más ni menos. Poco tiempo antes de la bomba nuclear, Nagasaki se había convertido en diócesis. Habían tantas conversiones que de vicariato apostólico Nagasaki se convirtió en diócesis de Nagasaki. Y después vienen los masones y le tiran la bomba nuclear. Bien, después sigue con Camerún. Lo de Camerún es impresionante. Llegan los misioneros, no tenían dónde vivir. No tenían nada. Entonces, ¿qué hicieron? Eligieron un montecillo, un pequeño monte, como el Supramonte, y lo adquirieron. Y le pusieron un nombre de la Virgen, le pusieron Marienberg, montaña de María, para que esté bajo la protección de la Virgen Santísima. Qué bello leer esto hoy, Día de la Inmaculada Concepción. Siempre es bueno que en las misiones, en nuestra vida apostólica, pongamos muchas cosas bajo el patronazgo de la Virgen Santísima y con su nombre. Y sigue. Bueno, las primicias de nuestro seminario se llama Lepanto, en homenaje de la María Auxiliadora, que venció a los moros en Lepanto. Y sigue. Hasta Pascua hemos vivido en una cabaña a la africana. ¿Qué significa vivir a la africana? Bueno, según los padres palotinos que escriben según el padre Agustín Jalvín, sí, palotino que escribe esto, es vivir ahí en una cabaña muy sencilla, y le llevó un tiempo construir la casa, pero lo tuvieron que hacer rápido. ¿Por qué tuvieron que hacer rápido la casa? Porque si seguían viviendo a la africana, ¿qué pasaba? Se estaba muy expuesto a las fieras malignas de esas comarcas. Habían fieras malignas y las fieras se podían comer vivos a los misioneros. Así que por eso era mejor dejar de vivir a la africana y vivir con una casa normal. Y encima, cuando empezaron a vivir en una casa normal, la salud mejoró. Claro, porque si uno vive así, de cualquier manera, más fácil es enfermarse. Y muchísimos misioneros se morían de enfermedades en África. Eso era muy común. Muy común, tan común que San Daniel Comboni dice que los inicios de la misión en África son literalmente un necrologio por la cantidad de personas de misioneros que morían enfermos. Bueno, después cuenta más cosas de Camerún, de la misión de Camerún en esa época, pero cuento una sola y con esto terminamos, que ya es tarde. Y algunos de ustedes, ahora que no hay luz, acá que se corta la luz todos los días, deben estar ya dormidos. Y dice, habla de los adultos y los niños. Esto es muy aplicable también acá, para el apostolado acá. Dice básicamente que los adultos estaban tan perdidos
que había que focalizarse principalmente en los niños. Dice así: ocupándonos solo de la juventud, llegaremos hasta el corazón de este pueblo. Así podremos lograr su civilización y hacerlos cristianos, porque los adultos, entregados al vicio más abyecto y embrutecidos, por decirlo así, están demasiado agarrados a su salvajismo para que se conciba la esperanza de hacerles abrazar una vida enteramente cristiana. A los niños les gusta instruirse, los hay muy inteligentes. Día vendrá en que nos serán de gran socorro. Ya les hemos enseñado a rezar el Padre Nuestro y el Ave María en lengua Dvole, que es la más usada en todo el Camerún. Rezan con placer el rosario que se dice en común. Sobre todo están muy atentos a la explicación que les hacemos de nuestras oraciones. Como a todos los negros les gusta el canto, dice acá la crónica. Como a todos los negros les gusta el canto. En esa época usaban la palabra negros y no lo consideraban así como hoy, como algo malo. Ahora que nuestro armonium ha llegado, este instrumento, el armonio, es objeto de universal alegría, así que empiezan los primeros acordes, todos acuden y se agrupan en torno a nuestra casa. Atraídos de este modo, estos pobres negros acabarán por sentirse heridos por la gracia divina. Será un medio para moldear su corazón a nuestra santa religión. Y acá menciono los protestantes, pero bueno, lo de los protestantes dejamos para la próxima, porque dije que terminaba con lo que dije. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, ella, que es inmaculada, en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, la gracia de ser guerreros de la Inmaculada, que lleven la Santa Fe Católica y el Santo Rosario, por tanto, hasta los confines más paganos, más peligrosos, más perdidos, más olvidados y más miserables de toda la tierra. Ave María Purísima.